La palabra de Dios nos dice, sean santos, porque yo, Yahvé tu Dios, soy santo. Libro de Deuteronomio. Sean santos. ¿Y qué es un santo? Un santo es uno que imita a Jesús, que trata de servir como Jesús, de perdonar como Jesús, de amar como Jesús. A veces estamos tan infectados por dentro de resentimientos, de falta de perdón, de falta de amor. ¿Por qué? Porque somos más mundanos que cristianos. Y desafortunadamente nos lastimamos nosotros. Se siguen abriendo las llagas de nuestros corazones y herimos a los demás. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una pelea con tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le alzaste la voz? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ya no te aguanto, no te resisto? ¿Por qué tantos divorcios hoy día? Porque no tenemos la capacidad de amar. No tenemos la capacidad de perdonar. Y por lo tanto decimos que somos cristianos, pero de Cristo muy poco en nuestra vida. Hoy el Señor nos invita a sanar. ¿Y cómo? A través de la santidad. El santo es uno que imita a Jesús. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, nos dice, fíjense, lo voy a leer. Evangelio según San Lucas, si ustedes tienen sus calzones, sus Biblias. Sí, vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí dice lo siguiente. Y eso lo dice Jesús, ¿verdad? El discípulo no puede ser diferente al maestro. El discípulo, ¿qué cosa? No puede ser diferente ¿a quién? ¿Y quién es el maestro? Jesús. ¿Estás viviendo tu vida como Jesús vivió la de él? ¿Estás tú poniendo la presencia de Jesús como prioridad en tu vida? Amando como Él ama, perdonando como Él perdona, reconciliando como Él reconcilia, ayudando a otros a conocer la magnificencia de Dios como Él lo hizo durante su vida pública. El discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar, dice el Señor Jesús, llega a ser como el maestro. Es tremendo. Si el discípulo se deja formar, el problema, ¿saben cuál es? Que nosotros estamos muy mal formados. Conocemos muy poco la fe. Hemos vivido una religión de tradición y nos hemos olvidado de conocer a fondo lo que realmente Dios nos pide. El profeta Oseas, ¿qué es lo que dice en el capítulo 4? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Somos la iglesia establecida por Jesús y pensamos que cualquier iglesia da lo mismo. Y nos vamos para cualquier iglesia porque al fin y al cabo pues todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Hay una iglesia establecida por Jesús y una sola. Para que conozcamos la verdad, dice Él mismo, y la verdad nos haga libres. Entonces, si solamente es una iglesia la que Él establece porque la verdad es una sola y la verdad es Dios, entonces, ¿por qué nos da igual irnos a una iglesia u otra iglesia si al fin y al cabo todas son iguales? No. Hay gran diferencia entre una y otra. Porque las otras, con todo el perdón y disculpa de nuestros hermanos protestantes y evangélicos, fueron establecidas por un hombre. En algún momento de la historia, en algún lugar del mundo, si ustedes pues tienen la oportunidad de ver el pequeño libro que se llama ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Jesús no funda. En Estados Unidos hay más de 36,000 iglesias diferentes. Y todos dicen, yo tengo la verdad.
Tienes parte de la verdad, pero no tienes la verdad. La verdad la tiene la iglesia fundada por Jesús. Y esa iglesia nos llama no solamente a vivir nuestro cristianismo en relación a los sacramentos, pero los sacramentos que nos dan vida para vivir como Jesús, particularmente en la Eucaristía. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar en el anciano. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del anciano? ¿El anciano? Sí, gracias. El anciano es una pequeña ciudad en Italia. Y ahí ocurrió el primer milagro de la Eucaristía. El sacerdote perdió su fe en la presencia de Dios real en la Eucaristía. Y un día estaba celebrando la Santa Misa. Y cuando eleva la hostia y la deposita sobre la patena, sobre el altar, se da cuenta de que esa hostia ya no es un pedazo de pan. Ya no es un pedazo de pan, se ha convertido en carne. Y después la segunda elevación, cuando eleva el cáliz y lo pone sobre el altar, se da cuenta que ya no es vino, sino que es sangre. Y han habido montones de exámenes acerca de ese milagro maravilloso de la Sagrada Eucaristía. Y todos los científicos han dado la siguiente explicación. Ese pedazo de carne es la carne del corazón de un ser humano. Cuando tú y yo comulgamos en la Santa Misa, el cuerpo de Cristo, estamos comulgando el mismo corazón de Dios. Y cuando nosotros recibimos el vino consagrado que se ha convertido en la sangre de Jesús, el cuerpo de Jesús y tu cuerpo se hacen uno. Y por tu sistema circulatorio comienza a circular, aleluya, la misma sangre de Dios. Por eso San Pablo podía decir, yo todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo. Porque si Dios está tan íntimamente dentro de mí, tan íntimamente conectado conmigo, bien decía San Juan, el apóstol, ya no hay que pecar. Porque ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Y terminaba San Pablo diciendo, por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo. Y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, con el poder de Dios en mí, yo puedo ser como Cristo. Discípulo de Cristo. Que cuando me ven a mí, puedan ver un reflejo de la presencia de Dios. Entonces la pregunta para ti y para mí es, ¿ve la gente un reflejo de Dios en ti? ¿Lo ve en mí? La gente puede convertirse al Señor por lo que oye de ti y se da cuenta que lo que tú estás diciendo no solamente lo dices de labios para afuera, pero lo estás viviendo tú en tu propia carne. Necesitamos cristianos que estén dispuestos a ser imagen y semejanza de Cristo. En tu hogar, odia a tu esposa decir, tú eres una imagen de Dios. En ti veo reflejado el amor de Cristo, la presencia de Cristo, la vida de Cristo. Qué hermoso sería si más y más cristianos optáramos por vivir a lo Cristo. Y el vivir a lo Cristo significa caminar en santidad. A mí me llama mucho la atención cuando hermanos protestantes y evangélicos dicen, no, pero ustedes son un montón de idólatras. ¿Has oído eso alguna vez? Ustedes son un montón de idólatras. ¿Por qué? Porque tienen imágenes. Hermano, por favor. Las imágenes que apuntan hacia Dios son no solamente buenas, sino que necesarias. El Señor, en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18, y por eso es importante conocer la palabra de Dios. ¿De dónde sale la palabra de Dios? ¿De dónde sale la Biblia? ¿Quién me puede decir? ¿De dónde sale? ¿Quién la compuso? Claro, es la vida de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las diferentes experiencias de Dios. ¿Pero quién la compuso? ¿De dónde salió esa Biblia? ¿Sabe quién la compuso?
la Iglesia Católica. La Biblia es un libro católico. Dios te bendiga. La Biblia es un libro católico. En el siglo IV, el Papa Dámaso le pidió a San Jerónimo que buscara los libros, los códices, los rollos que él pensaba que eran inspirados por Dios. Y lo hizo. Y después, en el Concilio de Cartago, al fin del siglo IV, la Iglesia, los obispos reunidos con el Papa, en el Concilio de Cartago declaró que la Biblia no solamente es inspirada por Dios, pero que la Biblia, este libro que tengo en mi mano, es palabra de Dios. Gloria a Dios. Y la Iglesia lo pudo hacer, ¿por qué? Porque la Iglesia tiene la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fundó su Iglesia, para que conociéramos la verdad y la verdad nos haga libres. ¿Se entiende? ¿Qué privilegio tenemos nosotros? El estar conscientes de que Jesús nos sigue hablando. No, Jesús nos sigue guiando. Jesús nos sigue pastoreando a través de la iglesia que él funda sobre Pedro y los demás apóstoles. La iglesia ha tenido muchos obstáculos en el camino. Últimamente la iglesia ha tenido muchos obstáculos. Tanto de parte de sacerdotes que han sido infieles, como de laicos que han sido infieles también. Pero hay una promesa. Y la promesa es que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Y le dice Jesús a Simón Barjona, a quien le cambia el nombre, le pone el nombre de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro iba a hacer algo importante. Iba a dirigir la iglesia de Cristo. Jesús regresaría a la gloria que le pertenece, a la presencia del Padre. Pero la iglesia continuaría hasta el fin de los tiempos. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Yo me llamo Pedro Félix, ¿sí? Por lo tanto, yo soy piedra feliz. Pedro Félix. ¿Qué les parece, muchachos? Es rico, ¿no? Sí. Pedro solamente dio el nombre de Pedro. Pero hay algunos que dicen, no, pero Pedro realmente la piedra es Jesucristo. Claro que Él es la piedra. Él es la piedra angular, sin Él no hay nada. Pero Jesús escoge a alguien que lo va a seguir. Y hasta el fin de los tiempos va a haber sucesión apostólica. Y su nombre será Pedro, el primer papa de la iglesia. Y el Señor dice, sobre esta piedra edificaré ¿qué cosa? Mi iglesia. Y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatas en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué privilegio tenemos nosotros, cristianos católicos, de pertenecer a la iglesia fundada por Jesús y de poder sanarnos a través de los medios que la iglesia presenta, que son los sacramentos, para que tú y yo podamos no solamente liberarnos de todas nuestras ataduras, que son muchas a veces, ¿verdad? Yo miro por dentro y digo, caramba, todavía tengo tantas ataduras por dentro. Pero no estoy solo. Jesucristo está conmigo y Él me ayuda para que poco a poco pueda deshacerme de todo aquello que me ata y que me aparta de la meta que es Dios. Y puedo decir, hoy por hoy soy una persona mejor. Yo una persona violenta, hermanos. Yo violento. No me podías mirar así porque te empezaba a dar golpes. Yo tengo una cicatriz aquí de un amigo mío que me tiró un poquito de pimienta. Y yo me puse tan enojado que lo empecé a golpear. Y estaba en el suelo, el muchacho y yo lo seguía golpeando y de pronto me doy cuenta que mi hueso se había deslocado. Y del dolor que me dio, que tenía, me desmayé. Pero tenía una rabia por dentro tan grande. Pero ya eso todo pasó, bendito sea Dios. Poco a poco el Señor nos va liberando y nos va dando la oportunidad de un nuevo comienzo. Bendito sea Dios. Sí. La palabra de Dios entonces nos habla y nos dice que estamos llamados a ser imagen y semejanza de Jesús. ¿Creen ustedes que eso es fácil o es difícil?
¿Qué piensan ustedes? ¿Es fácil o es difícil? Es fácil, muchachos. Es fácil, de verdad. Lo importante es que lo creas. Lo importante es que creas que no estás solo, que Dios está contigo y que de la mano de Dios cada día tú puedes sobrepasar un problema, una dificultad, una atadura que te impide ser santo. Y que la santidad es posible. Alguien me dijo hace poco, no, es imposible ser santo. Pero el Señor Jesús lo dice. Sean santos como mi Padre Dios es santo. Y sean perfectos como mi Padre Dios es perfecto. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 48. Del 44 al 48. Sean santos, sean perfectos. Hay una persona que representa nuestra impureza en la Santa Biblia. Su nombre es Bartimeo. ¿Conocen a Bartimeo? ¿Han oído hablar de Bartimeo? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. Vamos a hablar un poquito de Bartimeo. A ver si alguno de ustedes se puede identificar con este personaje bíblico. La palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, si no me equivoco, vamos a ver un momentito. Nos habla de este señor. La palabra Bartimeo, Bar significa hijo de Timeo. Él era el hijo de Timeo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 en adelante. Había un hombre que vivía a la orilla del camino. ¿El camino hacia dónde? Hacia Jericó. Jericó era un poquito peor que Las Vegas y un poquito peor que Nueva Orleans. En Nueva Orleans está la calle Bourbon, ¿sí? Y en Las Vegas está pues todo lo demás. Ahí corría el dinero a montón. Ahí había de todo lo que quisieras, ahí había. De todo tipo de placer, de todo tipo de alicientes para calmar tu necesidad de sentirte bien. Y ahí estaba Bartimeo. Bartimeo tenía un problema. Era ciego, no podía ver. Bartimeo vivía con un manto que le cubría del frío, del calor excesivo. El manto que había estado todos los días con él. El manto que conocía la historia de Bartimeo mejor que Bartimeo conocía la historia del mismo. Conocía sus pecados, conocía sus faltas, conocía de su falta de Dios. Bartimeo no vivía en el camino. Bartimeo vivía a la orilla del camino. Como tantos cristianos hoy día viven, ¿cierto? El camino es Jesucristo. Pero ellos no viven en el camino. El único camino que nos lleva al cielo es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo sino a través de mí, dice el Señor. Bartimeo no vivía en el camino. Bartimeo vivía a la orilla del camino. Y Bartimeo no podía ver nada. Vivía en completa y total oscuridad. Así nos pasa a nosotros muchas veces, ¿no es cierto? Cuando nos dejamos llevar por las influencias del mundo, perdemos de vista a Dios. Y al perder de vista a Dios, vivimos en oscuridad. Pero ¿saben una cosa? Dios tenía un plan fabuloso para Bartimeo, como lo tiene para ti y para mí también. Nos dice la palabra de Dios que un día Jesús se encaminó hacia Jericó, la ciudad del pecado. Lo puro va a lo impuro. Lo santo va al pecador. El creador va a la creación.
El que es esperanza y vida va al que no la tiene. Así nos ama Dios. Por eso estás aquí. No es pura casualidad, hermano, que estés aquí. Dios te ha llamado en lo interior de tu vida y tú has dicho sí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo importante es que escuchemos la voz de Dios y la pongamos en práctica. Nos dice la palabra de Dios que Jesús iba hacia Jericó. Dios no hace nada por hacer cosas inútiles o sin sentido. Jesús tenía un propósito de ir hacia Jericó y era, después de que regresara, encontrarse con Bartimeo. Nos dice la palabra de Dios que cuando Jesús viene de regreso, Bartimeo escucha que Jesús está cerca. Bartimeo no conoce a Jesús. Bartimeo ni siquiera, pienso yo, conocía a Dios. No tenía relación con Dios. Pero sí sabía una cosa, que ahí venía un hombre que venía de parte de Dios. Él no sabía si Jesús era Dios o no, pero sí sabía que Jesús era un hombre de Dios. Que Jesús hacía milagros, que Jesús sanaba al que estaba enfermo, que Jesús levantaba al que estaba en el suelo, que Jesús daba vida al que estaba muerto, que Jesús caminaba sobre las aguas, que Jesús tenía poder sobre Satanás y sus secuaces. Y nos dice la palabra de Dios que cuando se acerca a Jesús, Bartimeo, desde lo profundo de su ser, comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ya no quiero seguir siendo ciego. Ya no quiero seguir pidiendo limosna al mundo, como tantas veces hacemos, ¿no es cierto? Ya no quiero seguir caminando a la orilla del camino. Quiero una vida nueva. Jesús, quiero una vida nueva. Apiádate de mí, ten compasión de mí. Y la oración de Bartimeo detiene a Dios. ¡Ah! La oración tuya es capaz de detener a Dios. A veces pensamos que la oración que estamos haciendo no vale, no sirve. Yo cuando era niño, un sacerdote me dijo: Pedro, antes de dormirte, reza un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Y te aseguro que no morirás sin el auxilio de la iglesia. Yo no sabía lo que me estaba diciendo, ni me interesaba tampoco. Pero comencé a orar un Padre Nuestro y 3 Ave Marías a unos tiempos más difíciles de mi vida, cuando mi relación con Dios era totalmente nula, inexistente. Pero yo rezaba mi Padre Nuestro y mis 3 Ave Marías. Y yo estoy convencido, hermanos, por la gracia de Dios, que esa oración no solamente detuvo a mi Dios, pero me liberó del seguro infierno en que me estaba metiendo yo. Y hoy día, para gloria a Dios, me siento un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque mi Dios escuchó mi oración. Mi oración, que era una rutina, que en mi pensar no valía para nada, pero que para Dios era un tesoro, porque iba a ser el principio del resto de mi vida. Bendito sea Dios. Sí. No te des por vencido en tu relación con Dios, donde quiera que te encuentres. Sigue insistiendo, sigue perseverando, porque el que persevera, como bien sabemos, alcanza. Y esa perseverancia te va a llevar a un grado de santidad cada vez más alto. Un grado de santidad más de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en ti y por ti. Eres como arcilla en manos de un alfarero. Déjate tocar por Jesús. Déjate sanar por Jesús. Déjate transformar por el poder de Cristo Jesús en tu vida. Y si es posible, comienza a recibir los sacramentos con más frecuencia.
haz una buena confesión y comienza de verdad a caminar en el camino de la victoria, aunque te cueste trabajo al principio. Pero ¿sabes una cosa? No vas a hacerlo solo. Te lo aseguro. Dios va a estar contigo. Y si Dios es contigo, tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Bendito sea Dios. Se detuvo Jesús por la oración de este miserable, ciego, limosnero, apestoso a la orilla del camino. Y Jesús le dice a sus compañeros, llámenlo. Dios muchas veces no actúa así de uno a uno, sino que envía a otros para hacer su obra. Dios te quiere usar a ti para llevar a otros a los pies de Jesús. Dios te quiere utilizar a ti con tus virtudes y con tus limitaciones, para que a través de tu persona muchos crean y tengan de Jesús vida y salvación eterna. Llámenlo. Y fueron a buscarlo. Deja de gritar, le decían. Y Bartimeo gritaba más alto todavía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Él no podía ver lo que estaba pasando, pero él no iba a dejar de implorar la misericordia de Dios. Y finalmente le dicen, levántate. El maestro te llama. Levántate. Ya no sigas en el suelo vencido, derrotado, sin esperanza. Ya basta de esa vida que no te da nada bueno. Levántate y comienza a vivir una vida nueva, más cerca de Jesús que nunca antes en tu existencia. Levántate y comienza a vivir una vida más cerca de Dios que en toda tu vida pasada. Bartimeo tenía dos opciones. O creer que Jesús realmente tenía poder para cambiar su vida, o seguir en la miseria a la orilla del camino. ¿Por qué hay tanta gente que cambia su vida y la cambia para siempre? No es uno el que la cambia, es el Señor en uno, quien tiene el poder para hacer de nosotros criaturas nuevas para la gloria de Dios. Y Bartimeo dice la palabra de Dios, de un salto deja el manto atrás y de un salto se pone frente a Jesús. Eso es, hermanos, dejar ya de una vez y para siempre el pasado, dejar lo que sabes bien te hace daño, lo que te aparta de ese que es la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo, y comenzar con la valentía que Dios te ha dado a ti para comenzar una vida nueva. No mañana, pero en este preciso momento. ¿Y qué le dice Jesús? Bien sabía lo que necesitaba Bartimeo, pero quiere escuchar de los labios de Bartimeo qué es lo que él quiere y qué necesita él. Y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le responde, Señor, que yo pueda ver. Que yo pueda ver. Ya no quiero seguir en esta oscuridad, Señor. Ya no quiero seguir pidiendo limosnas al mundo. Ayúdame a llenar un poquito el vacío de mi corazón. Ayúdame. Dame ese poco de droga, dame ese poco de alcohol, dame ese poco de sexo, de placer. Dame ese poco de dinero que necesito para poder sobrevivir tantas cosas que decimos y hacemos. Y que muchas veces no pedimos lo más importante. Señor, sana mi corazón roto. Llena el vacío de mi corazón. Dame la oportunidad de una nueva vida, de un nuevo comienzo. Y la santa palabra de Dios, y cuando ustedes tengan tiempo, léanlo. Evangelio según San Marcos, capítulo 10. El ciego de Jericó. El Señor le da a Bartimeo lo que Bartimeo tanto le ha suplicado a Dios. Y por primera vez, aquel que era ciego, aquel que vivía a la orilla del camino, aquel que había vivido su vida, toda su vida como limosnero, comienza a ver por primera vez. ¿Y qué es lo que ve Bartimeo? Delante de él
al mismo Jesús. No estás solo, Bartimeo. No estás solo, hermano. El Señor te dice en este momento, yo estoy contigo porque te amo. Tú eres mi tesoro, mi perla de gran precio. Por ti di mi vida, para que tú no vivas muerto, sin esperanza, deshecho en la miseria de tu vida, sino que te levantes en el nombre del Señor y hoy, en ese preciso momento, comiences a vivir una vida nueva, porque Dios no está muerto. Jesucristo venció la muerte, venció a Satanás y venció el pecado, y en Cristo Jesús hay vida nueva, si así lo queremos, comenzando en este mismo momento. ¿Qué piensas tú?